versículo 15 al 17. Puede buscarlo en su Biblia o puede acompañarme en la pantalla. Bueno, ahí dice 14, está bien, del 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, gracias por tu palabra, habla en nuestras vidas. Gracias por el privilegio que me das y te alabamos por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Ese sería el primer mensaje. Me emociona poder dar el primer mensaje en este año 2024. Y en esta ocasión el tema que quiero compartir con ustedes es los beneficios de la palabra de Dios. Vendrá mediante en dos partes porque hay mucho que hablar de la palabra de Dios, pero hoy quiero hablar de los beneficios que nosotros obtenemos al leer, meditar y por sobre todo practicar la Biblia. Y es lo que nos dice este argumento, ¿verdad? En lo que la Biblia dice. Porque mire, todos queremos que nos vaya bien en la vida. Yo quiero que me vaya bien. Yo quiero que a usted le vaya bien. Yo no deseo para nadie que le vaya mal. Porque el momento que yo tengo ese deseo, yo peco. ¿Sabía usted eso? Si yo deseo algo mal para alguien, yo peco. Porque nosotros tenemos que practicar el amor y perdonar. Imagínense lo que dice la Biblia, y está en palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hablando sobre tres grupos de personas, tres grupos de personas que en cierta manera nos dañan, ¿verdad? Nos afectan, porque la palabra de Dios nos dice lo siguiente, mire. Nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Eso es fuerte, amar a nuestros enemigos. Es en el capítulo 6, versículo 27 de Mateo. Dice, amar a nuestros enemigos, hacer bien a los que nos aborrecen, bendecir a los que nos maldicen, imagínense, y orar por los que nos calumnian. Esa es la regla de oro. Ese es el evangelio, la ley de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense. Todos queremos que nos vaya bien. No debemos desear nada mal. También podemos ver que necesitamos buscar a Dios día tras día, como decía mi esposa en este salmo tan hermoso, Salmo 42, como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed del Dios vivo. Amén. Es muy bonito ese salmo, nos presenta, ¿verdad? Sí es el 42, ¿verdad? Sí. Nos presenta, ¿verdad? Esa búsqueda de Dios. Y más ahora que comenzamos un año más. Porque mire, a leer, meditar y sobre todo practicar la palabra de Dios, la Biblia, traerá muchos beneficios. Amén. No quiero hablarle de las consecuencias malas, sí, lo voy a hablar, pero quiero enfocarme más en los beneficios. Es mejor decirle a usted que aprenda a amar y no a odiar, o que deje de odiar. Porque yo puedo decirle, deje de odiar. Mejor prefiero decirle, aprendamos a amar, porque el que ama no odia. Por eso hoy quiero hablar los beneficios que yo tengo, que usted tiene al leer la palabra de Dios, porque al no leerla estamos perdiendo, nos estamos afectando y estamos en cierta manera claudicando, porque
la lectura, la meditación, la práctica de la Biblia es de suma importancia. Por eso, en la escritura que leímos de primera de Timoteo, capítulo 3, del 14 al 17, el apóstol Pablo nos da 4 importantes consejos que nosotros debemos recibir. Y al tener esos consejos, nos da esos beneficios. Entonces, en esta escritura encontramos 4 beneficios que yo tengo al leer la Biblia, al meditarla, al practicarla. Y el primer beneficio es aprendizaje persistente. O sea, algo que se aprende todo el tiempo. Es algo constante, nos dice la primera parte del versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Porque mire, está el peligro de no aprender la palabra de Dios. El profeta Oseas, en el capítulo 3, versículo 6, nos enseña lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, y yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hasta los hijos alcanzan las consecuencias de no tener el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué pierde el pueblo? ¿Por qué fue destruido el pueblo? ¿Por qué la persona es destruida? Por falta de conocimiento. Conocimiento de Dios. Conocimiento de la palabra de Dios. Porque el conocimiento que nos arroja la palabra de Dios nos ayuda a enfrentar cualquier circunstancia, cualquier situación que nos enfrentemos día tras día. O sea, hablar con la palabra de Dios, traer esa espada. Por eso la Biblia hace el simbolismo, hace la comparación que la Biblia es como una espada, andar armado, no para destruir, sino para defendernos, para atacar, destruir las obras del diablo y poder ser de bendición a otros. Esa espada que penetra, que transforma, que convierte el alma, el cuerpo, las coyunturas, el espíritu. También es importante que este aprendizaje persistente, este beneficio, debe provocar en nosotros un deseo constante de aprender la palabra de Dios. El apóstol Pedro escribe en este versículo, capítulo 2, versículo 2, desear como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que con ella crezcáis para salvación. Amén. Nosotros no tomamos ya leche, porque la leche es para los niños. Bueno, hay unos niños grandotes que toman leche, pero aplicando, haciendo la alegoría que hace aquí el apóstol Pedro, el niño recién nacido, para subsistir, para vivir, ¿qué necesita los primeros días y meses? Leche de la mamá. Imaginen, aquel entonces no había leche de fórmula, ni lamido, ni nada de esas cosas. Las mujeres tenían que generar su leche, amamantar a sus hijos. Y había la leche de las cabras, de las vacas, que quizás era el sustituto cuando la mujer no podía, no generaba la leche, porque muchas mujeres les puede pasar esa situación. Pero no les podía dar un buen bistec a un niño. Asimismo, nos dice el apóstol que nosotros, así como un niño recién nacido, desea la leche. ¿Qué sucede cuando un bebé recién nacido tiene hambre? ¿Qué hace? Le llama: mami, ¿me puedes servir mi lechita? ¿Qué hace el niño? Llorar y llorar y lloran. Y hay unos que son buenos para llorar desde chiquitos y siguen en toda su vida llorones. Pero lloran y lloran. Se ponen colorados. De repente, hasta se están ahogando del coraje que no le dan la leche. Y cada 2 horas, yo me acuerdo cuando Josué, nuestro primer hijo, a cada 2 horas hay que darle comer. Tenía ya su relojito, su alarma, ¿cómo se llama? Biológica, como se quiera llamar. Y cada 2 horas, hasta los 6 meses, que ya después dormía toda la noche. Con Jonathan no nos fue mejor, porque nomás fueron como 2 meses y después comía bastante y toda no hay que feliz nosotros. Pero así como el niño se desespera
desear con gritos, o como otra vez vuelvo a decir lo que Jesús mencionó del siervo, con bramido, con llorico, como chillando, llorando, desear la palabra de Dios. Que el día que no la leamos nos sintamos débiles. ¿Cuántos que tardamos en comer? ¿Qué síntomas tiene cuando usted no come pronto a su hora? Por ejemplo, algunos les duele la cabeza, otros el estómago, las tripas grandes comiéndose a las chiquitas, una desesperación, y algunos hasta se ponen de mal humor y nerviosos. Sí, mal humor. Es lo que estaba leyendo con el otro día, que el esposo, de eso lo vamos a dejar para leer a las parejas, ¿no? El esposo nomás pide 5 cosas. ¿Y sabe cuál es una de ellas? Que le den de comer. Eso es. O sea, el hombre no pide mucho. Ya, pero no voy a meterme ahí por el tiempo. Comer. Y a veces cuando no comemos, andamos de mal humor. ¿Se acuerda de esos comerciales que cuando tiene hambre, denle un sneaker? Porque ha comido sneakers, se transformaban, ¿verdad? Unos endemoniados, ahí andaban y le daban el mercado chocolate. Y ya, calmado, ¿no? Tenemos que así hubiera esa crisis. Cuando no leamos la Biblia, imagínense. Y que hasta que no la leamos, ¡ay, qué rico! ¡Qué satisfecho! Pero no sucede. Bueno, fuera que Dios hubiera puesto algo así en nosotros. Y sucede porque el Espíritu Santo nos redarguye. ¿No has leído la Biblia? ¿Qué pasó? ¿Ya llevas un día? ¿Ya llevas 2? ¿Ya 3? ¿Ya llevas un mes? En todo el año no hiciste nada. Por eso estás como estás. Y no te quejes. Quieres bendición, pero no buscas de mí. Ahí. Entonces el beneficio, yo lo tengo. Tenemos que desear la Biblia. Desear, así como cuando usted se deleita con algo que le gusta. Por ejemplo, el ejemplo que yo doy cuando yo agarro esa comida con esa hambre, ese mole, esos chiles rellenos, la enchilada, ese pozole, ay, hasta ya se me pegó el estómago a la espalda del hambre. O algo así delicioso, como yo he dicho, esa nieve, esa naranja que a mí me encanta, hacerle un hoyito encima de la naranja y chuparla, hasta los ojitos se me hacen así del deleite que tengo. Así mismo debe ver ese deleite a leer la palabra de Dios. Amén. Y es lo que casi no hacemos. Mire, nos deleitamos en las cosas materiales y ¿qué pasa? Comer demasiado, vienen enfermedades, que colesterol, que diabetes, que alta presión, que baja presión, que diarrea, estreñimiento, o sea, muchas cosas nos afectan, muchas cosas nos dañan, pero la palabra de Dios no daña. La palabra de Dios bendice, la palabra de Dios fortifica, la palabra de Dios vivifica. Amén. O sea, tiene muchos beneficios. Hay que desear. También, en este beneficio del aprendizaje persistente, tenemos que, es algo, hay que valorizarlo. O sea, hay que valorizar el aprendizaje. Nos dice sabiendo de quién has aprendido. Mire, dando primero gracias a Dios por su palabra. Dando gracias a Dios primero porque la tenemos. La tenemos. Hay gente que no puede leerla. Hay gente, como otra vez, una hermana puso de un testimonio que en China, en esos lugares, no pueden leer la Biblia con libertad. En la cárcel se aprendieron la Biblia, pero no que tengan una Biblia. La gente que la memorizaban. Y luego la escribían y la pasaban y después tenían que memorizar porque llegaba el guardia y les encontraba, les destruía ese papel donde estaba escrita el texto. Hay lugares no hay libertad. Nosotros tenemos libertad. Demos gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios escrita en un libro, en el teléfono, en la computadora. Y gratis hoy en día. Ya no hay excusa de las calles. Y además, lo que se invierte en comprar una Biblia vale la pena. Sí, gastamos a veces en cosas que no benefician. Comprar una Biblia va a beneficiar. Amén. Segundo, dando gracias a Dios por las personas que nos han enseñado.
cuando nos convertimos, Dios usó a alguien para enseñarnos y sigue el aprendizaje, sigue la enseñanza. Dar gracias a Dios, porque todavía habemos maestros que enseñamos la palabra de Dios. Habemos predicadores, pastores que enseñamos la palabra de Dios, porque hoy en día se está perdiendo aún eso, ya no se enseña la palabra de Dios como fuese. Es triste, pero es una decadencia que va creciendo. Mucho show, mucha actividad, pero nada de palabra de Dios. Hay iglesias que enfatizan la alabanza, que está bien, hasta horas de alabanza, poca palabra de Dios. 1 hora, 2 horas de alabanza y danza, y nada más 10 minutos de un mensaje, 15 minutos de un mensaje de la palabra de Dios. No. Lo principal de la iglesia es la palabra de Dios, segundo la alabanza y la adoración. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me enseña a ser mejor adorador, a ser mejor para alabar al Señor. Dé gracias a Dios porque usted tiene la enseñanza, porque usted tiene la palabra de Dios, porque se les explica la Biblia conforme debe de ser. Tercero, no menospreciando el aprendizaje de la palabra de Dios, porque mire como dice este versículo, estos versículos en Proverbios capítulo 1, versículo 29 al 31. Pero cuando aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía, sigue diciendo el versículo 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Cuando se menosprecia la palabra de Dios, los consejos de la palabra de Dios, vamos a acudir a nuestros propios consejos, y nuestros propios consejos o los consejos de alguien más nos va a llevar a la destrucción. ¿Cuánta gente hoy en día aconseja bien? No muchos. Y aconsejan mal, ¿no? Pues que tú haces esto, y que tú haces esto, y haces aquello. Ustedes siguen el consejo de esas personas, los mandan a un abismo. Pero la palabra de Dios tiene muchos consejos que debemos de aprender. Amén. Entonces ese es el primer beneficio. Aprendizaje persistente. Se puede aprender de la Biblia constantemente. Aún pasajes que usted ya ha leído y los vuelve a leer, vuelve la palabra de Dios a enseñarnos y volvemos a aprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, tiene vida, es efectiva, tiene poder para cambiar, transformar. Si usted lee un versículo hoy y lee otro mañana, entonces usted va a ver que va a aprender algo nuevo. Cada vez que leemos con el espíritu correcto la Biblia, aprendemos algo. Cuando no leemos la Biblia, nos perdemos de aprender cosas importantes, valiosas para nuestra edificación y bendición. Por eso es de suma importancia. Segundo beneficio, sabiduría para salvación. Es lo que la palabra de Dios nos ofrece. Entre más tiempo conozcamos de la palabra de Dios, es mejor. Dice el versículo 15, la primera parte. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Timoteo desde la niñez. Prácticamente él creció en la iglesia, como muchos de nuestros hijos. La mayoría de nosotros han crecido. Nosotros quizás no hemos crecido en la iglesia. Yo no crecí en la iglesia. Yo no acepté al Señor hasta los 16 años. Yo comencé a escuchar, a leer la Biblia hasta los 16 años. ¿Perdí cuántos años? Póngale 16, póngale 10, porque no sabía leer a los 5 todavía, o quién sabe, solo que fuera un hijo prodigio, no sé, tengo que preguntarle a mi mamá si era tan inteligente desde chiquito, o no. Pero la mayoría aprendemos a leer después de los 5 años. Pero Timoteo no. Timoteo, desde el principio, él sabía. Es el privilegio
de conocer la Biblia desde temprana edad, porque Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La palabra hijos sobró, no debe de ahí. Ese es el propósito. Es importante, mire. Timoteo tenía dos personas muy influyentes en su vida: su madre y su abuela. Creo que su madre se llamaba Eunice y su abuela Loida. Estas dos mujeres, y más esa abuela le enseñó a Timoteo las escrituras juntamente con su madre desde la niñez. El papel tan importante que los padres, aún los abuelos, juegan en la vida espiritual de sus hijos o nietos. Enseñarles, traerlos a la iglesia. Los niños los pueden traer a la iglesia, pero ya de adultos, de jóvenes, se complica el asunto, se batalla. ¿Qué está pasando? Pero ahí es donde los padres tenemos que orar y tener la influencia, la autoridad para hacerles ver lo importante de congregarse, lo importante de buscar de Dios, lo importante de acercarse a Dios. Porque ¿sabe qué? Si Dios me ha dado hijos y yo no los instruyo en la palabra de Dios, yo voy a dar cuentas a Dios por ellos si se pierden. Ahora, si yo les instruyo, si yo les enseño y se pierden, ya no, yo quedo perdonado, quedo justificado porque yo le enseñé, pero él decidió mejor caminar en el pecado. Pero hay un juicio, hay una consecuencia. Si yo no le enseño a mis hijos la palabra de Dios, no los educo en Dios, yo le voy a dar cuentas a Dios por su salvación. No los salvo, pero voy a dar cuentas a Dios si se pierden. Pero si los educo, mi mayor recompensa será que ellos sean salvos y de esa manera poder un día también ellos puedan ir al cielo juntamente conmigo. Amén. Porque yo quiero ir al cielo. Yo quiero que mis hijos se vayan al cielo. Yo quiero que mis nietos se vayan al cielo. Y si Dios me permite, bisnietos, nietos. Por eso, ¿qué influencia tiene la madre? Mayormente y la abuela. Porque eran los que más se están involucrados con. Y también los padres tenemos que hacerlo también. Somos un equipo. Amén. Sea temprano o tarde, el aprendizaje de la Biblia se debe aprovechar. Debemos enfatizar el aprendizaje de la palabra de Dios para todas las edades. La iglesia es la agencia de Dios para enseñar a todas las edades, pero la iglesia no es su responsabilidad primaria enseñarle a los niños y a los jóvenes. No, mi hermano, no, mi hermana, hay que quitar ese concepto equivocado. Hay gente que no se preocupa por enseñarle la vida espiritual a los hijos y los traen a la iglesia para que en la iglesia los cambiemos, los eduquemos y los hagamos buenas personas, aunque el único es Dios el que lo hace. Pero la iglesia tiene un rol de, a través de la enseñanza, de la predicación de la palabra de Dios, ayuda al comportamiento de los niños, de los jóvenes, de los adultos. Pero ¿sabe quién son los principalmente responsables por enseñarle al niño, al joven? Es los padres, son ustedes, no nosotros. Nosotros solamente somos un respaldo a lo que ustedes enseñan allá. Así es. No los traiga para que aquí los enseñemos, no. Sí, aquí los vamos a enseñar, aquí les vamos a predicar, pero usted es responsable en el hogar de enseñarles el camino de Dios, de enfatizarles buscar de Dios, de vivir en obediencia, en santidad. Y cuando vienen a la iglesia, nosotros somos su respaldo a lo que usted les ha enseñado en el hogar. Imagínense, si no les ha enseñado nada en el hogar, el respaldo de la iglesia no va a tener muchos frutos, porque no hay una base. Usted no ha establecido una base. Pero ya cuando hay una base, nosotros le ayudamos a edificar sobre esa base. Es una responsabilidad. Y vuelvo a repartirlo. Si no lo hacemos, vamos a darle cuentas a Dios por ello. El conocimiento de la Biblia nos lleva
a la salvación. Este es uno de los beneficios más maravillosos que tenemos al escuchar, al oír de la palabra de Dios. Amén. Porque dice la segunda parte del versículo 15, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. La salvación. Miren, es de sabios caminar hacia la salvación. El Señor Jesús pone un ejemplo de dos personajes. Un hombre insensato y otro sabio. Y cuando digo hombres también se refiere a hombre y a mujer. Vamos, para que no diga usted mujer, ¿les hablan a los hombres? No. Hay dos personas que describen esta historia, esta enseñanza de Jesús. Una persona insensata, necia, y una persona prudente y sabia. Mire, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea que el que escucha la palabra de Dios y la pone por obra, ¿cómo se le considera? ¿Cómo se le considera? Como un hombre, una mujer prudente. Dicen unos predicadores, quizás para que si están distraídos o durmiéndose, dígale a su vecino, puedes ser prudente, pero dígaselo. Puede ser prudente. Ahora sé por qué lo hacen, ¿verdad? ¿Ya ven el que dicen seguidas? Yo creo que lo voy a tener que usar, ¿no? Y agrégalo con un disco si no hace caso, ¿no? Lo comprará un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué? Base. Mano Medina no tiene nadie que le diga, nadie que lo pellizque, me va a pescar, ¿verdad? Pero ya ni de aquí queda pellizco. Eso es bueno. Esto sí hace el caso, ¿verdad? Pellizca al esposo, la esposa viviendo obediente. Edifica su casa sobre ¿qué? La roca. ¿Y qué sucede cuando este hombre prudente edifica su casa sobre la roca? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. ¿Y qué sucedió con la casa? No cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sobre qué estaba fundada? Dígalo conmigo. Sobre la roca. Sobre la roca. Ahora, el necio que rechaza la salvación. O sea, el primer punto es, el hombre es de sabios caminar hacia la salvación. Es de sabios aceptar la salvación. Pero es de necios rechazar la salvación. Nos dice, por el contrario, Mateo 7, 26 al 27, nos dice de otro ejemplo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre, diga conmigo, insensato, necio. ¿Qué otra palabra que no se nos salga una mala palabra? Terco. Terco. No, esa está suavecita. Burro. Tonto. Y ahí lo dejamos porque después entramos en la carne, ¿no? ¿Quién es el necio? ¿Quién es el insensato? ¿Quién es el burro? Se oye fuerte, ¿verdad? Ya ustedes se imaginaron los burros, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando en la clase, en las escuelas allá en México, en nuestro país, que la gente no ponía atención, no aprendía? ¿Cuál era el castigo? A la esquina con orejas de burro. ¿A cuántos le pusieron orejas de burro? No, decir. No sé, ¿no? Pero sí miraba que sus compañeros les ponían orejas de burro. Ahí todos a ver, ¿sí? Esa es la situación. Ahora, ¿qué hace el insensato? El insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué sucede? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Por qué cayó la casa? Porque estaba edificada sobre
La arena. La arena. Al otro no cayó porque estaba edificada sobre La roca. la roca. Ahí está la diferencia. La persona que acepta el mensaje del Evangelio, lo recibe y lo practica, es un hombre sabio e inteligente, prudente, que venga lo que venga, se mantiene firme en el Señor. Pero el que rechaza la palabra de Dios y no la lee, no la escucha, no la practica, es como un hombre necio e insensato. Eso es lo que el Señor Jesús nos enseña. Por eso el conocimiento de la Biblia nos lleva a la salvación. Mire, el conocimiento de la palabra de Dios nos ayuda a ser salvos y mantenernos salvos. O sea, a través de la Biblia conocemos que tenemos que ser salvos y la misma Biblia nos dice cómo debemos ser salvos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Y dice el versículo 13 de Romanos 10, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Tenemos esa bendición. Amén. Tenemos, pero la Biblia nos enseña sobre ellos. Por lo tanto, tal conocimiento debe estar siempre centrado en una persona maravillosa, nuestro Señor Jesucristo. Por la fe que es en quién? En Cristo Jesús. Sin Cristo nada funciona. Sin Cristo nada tiene sentido. Sin Cristo no hay salvación. Cristo es la ecuación de la oración, de la matemática, es el verbo, pero es el verbo. Cuando dice la Escritura, el verbo menciona la palabra central de una oración, porque mire, una oración, un argumento sin el verbo no tiene sentido. Carro rojo, tiene sentido, pero en cambio el carro es rojo. El verbo en una oración le da sentido a la oración. Y no tenemos que ser expertos en gramática, lo sabemos, aunque no sepamos mucho de gramática, pero nuestras oraciones, nuestros argumentos siempre van acompañados con un verbo, para que podamos darnos a entender y la gente nos entienda. Asimismo Cristo, sin Cristo la vida no tiene sentido. Sin Cristo no hay recompensa, sin Cristo no hay bendición. Por eso aquí nos dice que esta sabiduría, este beneficio de la sabiduría que tenemos para salvación, es el conocimiento que está centrado en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Solo Jesucristo es y tiene la palabra de Dios, como dice el versículo en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Solo a través de Jesucristo se conoce la salvación, porque nos dice Romanos 16, versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Es una promesa, creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo me trae a mi salvación y se abre la oportunidad para que mi familia también sea salva. Amén. Ahí está la bendición. Amén. Y todo eso ¿dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. Leyendo y estudiando la palabra de Dios que nos da para salvación. Y nos dice este último punto. Solo a través de Jesucristo se obtiene la salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Aleluya. Solamente Jesucristo. Amén. ¿Solamente quién? Jesucristo. ¿Solamente quién? Jesucristo. Solamente en Él está la salvación. Nosotros somos cristianos evangélicos, centrados, cristocéntricos, se le llama la palabra teológica, cristocéntricos. O sea, centrados ¿en quién? Cristo. En Cristo.
solamente Cristo, solamente Cristo. Por lo tanto, es de suma importancia entender esto. Entender esto, ¿por qué? Porque si yo ignoro esto, voy a ser como ese hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, que vienen los problemas, vienen los vientos, vienen las tempestades y la destruyen. ¿Por qué cree que la vida de muchos cristianos está mal? Su matrimonio está mal, su familia está mal, a veces su economía está mal, su salud está mal. Muchas veces puede ser porque no están buscando de Dios como debieran. Porque vienen los problemas, vienen las circunstancias negativas, las necesidades, y usted no tiene algo donde afianzarse o sostenerse, porque dice, me meto a mi casa y el viento. ¿Ha hecho viento estos días por acá? ¿Por su lugar? Allá en Moreno Valle, lo bueno que voy a agarrar, el carrito me lleva amarrado, si no me volaba el aire. Era un viento fuerte y frío. 41 decía hoy la temperatura, pero feels like 34, así decía. Está a 41, pero se siente a 34. ¿Sí sabe esa diferencia, verdad? Y luego el viento, pues ya sabrá. El viento. Pero ¿qué hace uno? Llega uno a la casa, calientito, y el viento puede soplar, puede enojar, lo que sea. Y eso que nuestras casas están edificadas con madera, estaco, y no le sucede nada. ¿Alguien el viento le ha llevado a su casa? No, gracias a Dios que no, y esperamos que no. Y estoy seguro. Pero si tuviéramos una casa de cartón, una casa la lleva fácilmente. Así es en lo espiritual. Hay gente que como no buscan de Dios, se esconden en una casa de cartón. Por eso cualquier problema, ¡paz!, les da duro. Cualquier circunstancia les da duro. Los tumba y no saben qué hacer y no salen de una para entrar en otra. ¿Por qué? Porque no se han afianzado en Dios, en su palabra. Pero cuando usted está afianzado en su palabra, en Dios, el viento, como decimos simplón a veces, nos hace los mandados, así hay un dicho en México. El viento no nos hace nada, no nos hace nada, y más si estamos edificados, o hemos edificado a través de Cristo una casa de roca, mucho menos, mucho menos. ¿Ve qué importancia es ser hombres y mujeres de palabra de Dios? Leer la Biblia, y meditarla, y sobre todo practicarla, porque yo me beneficio. Amén. Este año es un año donde tenemos que ser hombres y mujeres de palabra de Dios. Amén. Amén. Por eso, mi hermano, ahí dejamos. Continuamos la próxima semana, Dios nos permite. Estos son los dos primeros beneficios. Hay otro beneficio que es instrucción poderosa. Quiero terminar. Es la instrucción que nos da transformación activa, sería el cuarto beneficio. Y ahí tenemos más que hablar y queremos aprovechar el tiempo y así. Por eso podemos concluir, no darle importancia a la palabra de Dios, no habrá beneficios. Darle lugar importante a la palabra de Dios traerá muchos beneficios, acompañados con muchas bendiciones. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Y invito en este momento al altar, porque vamos a tener la Santa